Agradecer las palabras de la presidenta de la Corporación Queulat y sobre todo también por esta maravillosa oportunidad de haber investigado un territorio desde el punto de vista de su historia, desde el punto de vista de su cultura, también desde el punto de vista de sus dinámicas de poblamiento y sobre todo porque se sabe o se conocía mucho y ha divulgado mucho respecto de la historia de la zona central de la región, vale decir, del Valle Simpson, de Coyhaique, de la zona sur, del Báquer especialmente, de la zona de Río Ibáñez, pero lo que se había levantado en información respecto del sector norte de la región no estaba muy difundido o de alguna forma no estaba reconocido, tanto desde el punto de vista de, de los relatos, saber con absoluta precisión las características especiales que tuvo el poblamiento de la zona norte de la región. Y la otra gran sorpresa también fue que había muchos trabajos, monografías excelentes, de muy buen nivel, investigaciones serias, abundantes, sobre los distintos territorios. Y en ese sentido, importante señalar que esos aportes son necesarios y vitales considerarlos al momento de levantar información. Por lo tanto, desde el punto de vista metodológico, por una parte, se realizaron entrevistas a personas que fuesen pobladores del lugar y personas que ojalá hubiesen tenido algún tipo de relación parental con, con colonizadores del sector y que mantengan en su conocimiento experiencias de vida que le contaron sus antepasados respecto del poblamiento, como también relatar su propia experiencia de vida en el territorio, que eso es siempre más importante, o sea, la información de primera fuente, eh, sobre todo lo que conserva la persona en la memoria, eso es vital. Y una vez realizado eso, tratar de relacionar la información existente o levantada por otros investigadores respecto al mismo territorio y además tratar de incorporar investigación nueva, conocimientos nuevos. Y eso desde el punto de vista de fuentes primarias. Cuando hablamos en investigación de fuentes primarias y fuentes secundarias, las fuentes primarias son referencias exactas de personas que hicieron la exploración, de personas de quienes, de quienes hicieron por ejemplo, la exploración y después levantaron el informe. Podríamos decir que fuentes primarias podrían ser los libros de Stephen, los libros de Simpson, los escritos de Augusto Grosse, que fueron exploraciones de Roselot, por ejemplo, son exploraciones y que las personas mismas hicieron después el informe, donde relatan lo que exploraron. Entonces, eso se consideran fuentes primarias. También son fuentes primarias cuando usted entrevista a una persona y esa persona le cuenta cómo fue su vida, cómo habitó el lugar, cuando él llegó, cuántas casas existían, en qué años se instalaron. Todo eso también es una fuente primaria. O sea, un informante que cuenta, relata de lo suyo también es una fuente primaria. Fuente secundaria es cuando uno remite por ejemplo, a algo que ha escrito otro autor que ha hecho una segunda investigación. Ya cuando uno lee un libro hecho por otro autor, esa sería una fuente secundaria. Pero lo que ese libro contiene dentro de su información también puede contener fuentes primarias. Ahora, cuando uno allega fuentes primarias, también se refiere a que investiga documentos importantes, por ejemplo, un decreto, una publicación en un diario, esas también son fuentes primarias. Un escrito extraído de una notaría, por ejemplo, la inscripción de un bien raíz, como puede ser un campo, o el decreto donde le entregan el título del campo, y de esa manera se puede saber exactamente cuántas veces la persona hizo las solicitudes, cuántos años vivió en el lugar y después cuándo le llegó el título definitivo. Y en el caso de nuestra región, desde el momento en que se instala la administración acá,
que es el año 28 en la región de Aysén. Desde el año 28 en adelante empiezan las solicitudes formales de la gente que quería que le mensuraran los terrenos para tener el título. Y muchas veces, en algunos casos, el título llega a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, y a veces ni siquiera el poblador original obtuvo el título. Lo obtuvieron sus hijos o sus nietos, y a veces otras personas. Entonces, esa historia también de poblamiento, por eso que no siempre se puede uno basar en las fuentes primarias, vale decir un decreto o una ley, porque las dinámicas que ocurrieron en el territorio son muy distintas. Hay gente que toda la vida hizo o tal vez porque eran analfabetos muchas veces, no hicieron el trámite ante la oficina de tierra y al final nunca tuvieron el título del campo, a pesar que fueron los primeros ocupantes. Entonces, esa situación también se corrige o se investiga comparando los testimonios orales con la documentación existente. Y de ahí uno puede establecer exactamente cuánto tiempo estuvieron esperando las personas que se formara el pueblo, porque a veces la gente, ¿por qué demanda un pueblo? Esto también para la gente que no es de la zona o no vivió el proceso de colonización y está escuchando este relato. Muchas veces la gente pide escuela porque necesita servicios. Uno de ellos importante es registro civil, dónde inscribir a los hijos que nacen, dónde inscribir, celebrar los actos de matrimonio. También necesita la gente una escuela para educar, porque no tienen dónde enviar sus hijos a la escuela. Entonces, ahí es donde empieza la preocupación por solicitar. Y el primero y primordial de todas las solicitudes de la gente que vive en un lugar que se está colonizando es la conectividad, el camino. Hoy día la gente demanda internet, demanda señal de teléfono, pero antiguamente lo que la gente quería era camino. Y a la mayoría de los lugares no era muy difícil llegar. Entonces, de hecho, esta misma región al principio solamente se conectaba por vía eh, marítima o lacustre, y después, o a través de los ríos, y después por avionetas. Eh, a los lugares se iba en avión antes de los caminos. Entonces, eso también es importante señalarlo porque las personas que vivían en lugares tan maravillosos, de tantos recursos naturales como lo ven hoy día, porque las personas no lograron desarrollarse tanto empresarialmente en sus sectores. Era porque no había conectividad, no había camino, no había manera de sacar los productos, no había manera de ese tremendo capital que ellos generaron con la crianza de ganado muchas veces, no tenían cómo comercializarlo. Era muy difícil salir con las tropas de ganado, era muy difícil eh, hacer la vida en los territorios. Y fundamentalmente aquí en la imagen, algunas de las personas de los territorios que fueron entrevistadas, con las cuales les agradezco en nombre de la Corporación Queulat y en nombre mío propio también, su gran aporte, el abrirme las puertas de su casa para recibirme y conversar amenamente de las historias de su vida, son muy importantes. Lo curioso también es que después de haber entrevistado me di cuenta que otros investigadores antes también los habían entrevistado, habían conversado con ellos y habían dado información. Algunos están en videos que tiene la municipalidad de Lago Verde, que también hizo una investigación a través de testimonios orales y que están grabados y que también aparecen en el Facebook de la municipalidad. Entonces eso también es importante porque es información disponible que susceptible de escuchar. Y como estas investigaciones se hicieron desde el año 2017 al 2019, eh, gran parte de las personas que fueron entrevistadas hoy día están fallecidas igual. Entonces eso también es una manera de un rescate patrimonial importante, significativo. El, en el caso de las personas que pude entrevistar, algunos los conocía de antes y otros fueron referidos. Por ejemplo, a don Oscar Muñoz lo conocía desde hace mucho tiempo y, y también a él lo han entrevistado muchas personas respecto del inicio del transporte acá, desde que se abrió el camino. Eh, por ejemplo, a don Jorge Becker yo no lo conocía. Y ahora tuve ocasión de conocerlo, de conversar con él. Eh,
importante también. Las personas de Lago Verde, las personas de La Tapera, en Villa Mengual, también doña Verónica Inol, que fue que tiene una memoria brillante y recuerda paso a paso hasta cada vecino que vivía en la localidad desde que se inició el poblamiento de Villa Mengual. Entonces, eso es muy importante porque esos testimonios, cuando logran publicarse, esas memorias, y se puede después eh, hacer un correlato con la información disponible en plano, es muy importante porque allí se va rescatando la historia de las localidades. Y cuando, el, cuando, cuando se, se analiza cada una de las entrevistas, y yo quería justamente esta lámina porque algunas personas se le hizo una entrevista completa, a otras no se le pudo hacer la entrevista completa porque ya no recordaban o estaban algunas con temas de salud. Pero de todas maneras, igual en la información se puso el nombre porque evidentemente las personas igual tuvieron la intención de dar a conocer su testimonio. Entonces es importante ahí porque a algunos se le dio la entrevista completa y a otros fue solamente parcial, y también refirieron a otras personas a quienes se podía entrevistar. Fue el caso, por ejemplo, de doña Valdramira Carrillo Hernández, allá en Tapera, y que ella refirió a su hermano para que lo pudiera entrevistar. Entonces, también recibí mucha ayuda allá de don Enrique Godoy, que él me acompañó porque él conocía dónde vivía cada persona. Entonces, él me acompañó, tuvo mucho, eh, también le dio bastante importancia a este trabajo. También las personas de las delegaciones municipales de Villa Mengual, de la delegación de la delegación municipal de allá de Villa La Tapera también apoyaron bastante en ubicar a las personas donde vivían para hacerles la entrevista. Así que también agradezco a ellos por su tremendo aporte. Respecto de los títulos que señalaba al comienzo, yo quiero señalarlos de manera especial porque mucha gente, muchos prestadores de servicio, a veces gente de fuera, que también quiere referirse a los territorios, muchos, por no leer o por no investigar, dicen, no, si no hay nada, no hay ninguna investigación sobre estos territorios. Y sin embargo, no, como les señalaba al comienzo, encontré que había mucha información y de muy buena calidad, trabajos muy serios, muy bien fundados y con información copiosa y relevante. Por ejemplo, con el caso de Puyuhuapi, un trabajo importantísimo fue el que realizó Luisa Ludwig Winkler. Ella, como descendiente de colonos alemanes de Puyuhuapi, hizo un trabajo muy bueno donde no solamente entrevistó a los descendientes de alemanes o a su propia familia, sino que entrevistó a los descendientes de las familias de trabajadores que llegaron desde Chiloé en diferentes años y que trabajaron junto a la colonia ahí, pero también esas personas después fueron pobladores, después solicitaron campos y se quedaron en los alrededores. Eh, y toda esa historia está contada en el libro Puyuhuapi, Curanto y Cujen. Y el nombre también refiere esta fusión cultural, esta relación humana de interculturalidad, que no fue solamente una relación de empleado-patrón o de una empresa que contrata trabajadores. Fue una interrelación también desde el punto de vista
cultural, social, hubo aprendizajes recíprocos, el, transferencia. Bueno, esa era la razón por la cual la guía se llama Guía de Historia Cultural, porque en el fondo también el conocer la historia es también conocer la cultura, y por qué nosotros tenemos una cultura en toda la región, y en este territorio no es la excepción, o en este del norte no es la excepción, que tenemos fusiones culturales. Y en este caso el libro Curante y Kugen nos deja muy claro que efectivamente la relación entre los colonos alemanes y las familias que venían de Chiloé no fue solamente una relación de tipo comercial, una relación de tipo laboral solamente. Hubo, hubo aprendizaje recíproco, hubo una interrelación, celebraban las fiestas patrias, hacían fiestas, hacían transferencia de conocimiento. Los alemanes aprendieron de la cultura chilota muchas cosas, de la cultura tradicional, de los remedios, de las plantas medicinales, a aprender a hacer bote con las técnicas de los carpinteros de Rivera. Y al mismo tiempo la gente de Chiloé aprendió las formas de trabajo que traían esta familia, el pensamiento empresarial, más allá que el habitar, recolectar e irse y ser transhumante, como era la dinámica de trabajo y explotación que existía en las familias chilotas antiguamente, que eso lo detalla muy bien Natalia Brito en su libro respecto de Raúl Marín Balmaceda. ¿Qué es lo que diferencia a las familias alemanas, por ejemplo, de las familias chilotas en su modo de habitar los territorios? Y eso también es fundamental respecto de... Y la otra cosa, la otra gran brecha, que muchas veces se dice que por qué las familias de ascendencia alemana se quedaron con los campos más grandes y las familias chilotas no quedaron con campo o no tuvieron acceso a tener campo. Algunos sí tuvieron acceso, pero se debe fundamentalmente a la otra brecha, que muchas veces los colonos no solamente tenían ayuda del Estado, sino que además tenían capital, trajeron capital, y además tenían un capital muy importante, que hoy día todo el mundo lo reconoce, pero que antiguamente esa brecha era aún mayor, que es el conocimiento y es el nivel educacional. Muchos de estos alemanes que llegaron a Puyuhuapi tenían título profesional. Por ejemplo, Augusto Gross era ingeniero agrónomo. Habían otros que eran ingenieros industriales. Entonces, eran personas con mucha preparación y que además tenían recursos económicos. Y venían de Europa, conocían otras tecnologías, otras formas de abordar la situación. En cambio, los trabajadores chilotes, la mayoría eran analfabetos y solamente conocían el modo de extraer los recursos de un lugar y trasladarse. Estaban un tiempo cortando ciprés o marisqueando o haciendo otra, cazando lobos por las pieles. En esos tiempos también se comercializaban las pieles. Entonces, era una situación totalmente distinta, modo de vida distinto. Entonces, eso contribuyó después que cuando aparece una ley y hay que solicitar los campos y todo, es un modelo también eh, de tramitación de las cosas que favorece a la gente que tiene educación o que tiene contacto, y no necesariamente favorece a la gente que no los tiene o que no tiene educación. Una persona que es analfabeta o que tiene pocos recursos, le cuesta ir a una oficina a tramitar un título o solicitar que vaya un ingeniero a mensurarle el campo o hacer la solicitud como corresponde. Generalmente lo deja porque es más importante hacer el trabajo del campo, hacer la limpia o simplemente comer. Entonces, era difícil, siempre iba a haber una diferencia. Y en el libro del Curanto y Kuchen, las entrevistas que realiza Luisa Ludwig a cada una de las personas dejan muy en claro estas dinámicas, de cómo, en cierto modo, estas familias de alemanes fueron también un apoyo tremendo y significativo para estas familias, porque el hecho que ellos pudieran lograr el sueño de habitar un lugar y quedarse, establecerse, quedar con un predio y trabajarlo, fue como consecuencia también de haberse relacionado con estas familias de alemanes en el lugar, como también el impacto significativo que tuvo Eduardo Simon en la zona de Lago Verde y Tapera, de cómo influyó para que no solamente sus trabajadores, y sino incluso todos los pobladores del sector pudieran trasladar a sus hijos a la escuela del 20,
en su avioneta, o sea, trasladaba a los chicos en su propia avioneta a los lugares. Entonces, el Estado chileno no hacía, lo hacía un privado, un empresario. Entonces, esas situaciones que se dan acá en este territorio son distintas a lo que pudo haber ocurrido en otras partes, en otras zonas del país. Por lo tanto, el territorio de la corporación Queulat, que incluye a las comunas de Lago Verde y Cisnes, son territorios donde las dinámicas de poblamiento y formas de poblamiento son totalmente distintas a las que se pudieron dar en el resto de la región y también en otras zonas del país. Pero hay otros aspectos que son muy similares. Por ejemplo, el sacrificio, el esfuerzo. No porque no porque hay ciertos sectores que se hayan poblado después de los años 30, no haya sido importante desde el punto de vista de la colonización o del pionerismo. Las situaciones incluso fueron más adversas, fueron más difíciles, fueron más complejas que las que pudieron existir en zonas como Lago Verde, o en zonas como Ñireguá, o en zonas como Balmaceda, o en zonas como Ibañez, que por la situación geográfica, de que era más fácil salir hacia Argentina, pudieron resolver los problemas de comercialización y de abastecimiento mucho mejor, porque era salir con un pilchero, un caballo y andar unos cuantos días para ir a buscar provisiones. Pero en el caso de las zonas más cercanas o alejadas del mar, la situación fue muy, muy compleja y mucho más difícil. En el caso de la Junta, hay un trabajo que desarrolló la Cámara de Turismo y Comercio de la Junta, que fue un libro que se publicó el año 2014 y que formaba parte también de una investigación previa que habían realizado Mauricio Osorio con Enrique Martínez el 2009 para la Sociedad de Historia y Geografía de Aysén. Y en este trabajo que se publica el 2014 ya aparecen mucha información extremadamente relevante para el sector y que nos aporta conocimiento respecto de las formas de poblamiento, de las principales exploraciones, también conocimiento sobre la toponimia, por qué los cerros llevan esos nombres, por qué los ríos llevan esos nombres. Eh, es un trabajo bastante interesante y también que da a conocer que muchas veces como ha pasado en toda la región, que las formas de los poblados se estaban tratando de consolidar mucho tiempo antes que se ratificara a través de un decreto o a través de un plano, como ha sido la tónica después del año 28 en la creación de los pueblos. Entonces, este trabajo es es muy clarificador respecto a estos procesos. A la gente que está escuchando y que es de la corporación Queulat, que son socios Queulat, o también las personas que son emprendedores y necesitan trabajar, sientan confianza en leer estos trabajos que fueron publicados hace unos años, algunos eh, eh, ya están agotadas sus ejemplares, pero hay otros que ya llevan la tercera edición. eh, y que evidentemente son trabajos que se deben consultar, se deben leer con bastante, se deben estudiar más que leer, porque hay mucha información y es bastante valiosa y fue levantada con seriedad. Así que es importante eso. Que también la lectura de estos textos y el estudio de estos textos también permitió fortalecer la guía, el trabajo que van a tener ustedes. O sea, no es hacer algo totalmente nuevo. Si uno hace algo nuevo y no considera o no estudia lo que está hecho, también comete un error grave, porque metodológicamente uno tiene que revisar lo que está eh, para proponer lo nuevo y solamente tratar de relacionar estos estudios en un territorio que es bastante amplio, pero que cada una de estas investigaciones que están muy acotadas a un lugar especial, sirven para conectar estos territorios. En el caso de Raúl Marín Balmaceda, como también señalé en algún momento, hay tres trabajos muy interesantes de Natalia
Brito Vergara, que es una joven socióloga, y que llegó a trabajar como servicio país al lugar y ella hizo investigaciones muy interesantes y la publicación que aparece allí en pantalla, La colonización de Bajo Palena, un proyecto de vida, es un trabajo muy interesante porque ella lo enfoca desde el punto de vista productivo, de cómo realmente las personas que poblaron y tuvieron la necesidad de desarrollar una actividad económica para poder quedarse y desarrollar su vida prácticamente en el lugar, tuvo que ser desde el punto de vista de hacer un trabajo de tipo industrial o comercial. Por ejemplo, crear un aserradero, crear algún tipo de, por ejemplo, hacer las ruedas de rayo, eh, y crear, inventar algo para poder tener una actividad económica y eso significar habitar el territorio. Eso es interesante. Y ella lo plantea desde el punto de vista del desarrollo productivo, o sea, una colonización basada en el desarrollo productivo, como era, por ejemplo, las formas de ocupación que hicieron las compañías ganaderas entre el año 1903 y el año 1960 prácticamente, que ellos arrendaban territorios y realizaban una actividad de crianza de ganado y esa era su forma de habitar el territorio. Pero en el caso de estas familias que colonizaron Palena, en cierto modo ellos no tenían ni el capital ni tanta solvencia económica como eran el caso de las compañías ganaderas. Y los territorios que también ocupaban eran mucho más pequeños. Pero aún así lograron el desarrollo de esa zona y permitir que otras personas pudieran arribar después gracias a que ellos ya estaban en el lugar y podían proveer de algunas cosas importantes, como la navegación a través del río, que es lo que hace la persona que está en pantalla ahí, la familia de los Boles. Entonces, evidentemente que este trabajo, los tres trabajos de Natalia Brito, pero en especial el que aparece ahí, La colonización de Bajo Palena, un proyecto de vida, nos dan luces de cómo se pobló la zona de Raúl Marín Balmaceda y sobre todo hacia arriba, o sea, cómo la gente desde Raúl Marín Balmaceda se hacia el terreno de que hoy día está la Junta. En Isla Magdalena hay un trabajo bien interesante que son las memorias de Bruno Resna. Bruno Resna estuvo 8 años viviendo en la Isla Magdalena. Él estuvo esos 8 años solo en el lugar, solamente con algunos trabajadores que él los contrataba por temporadas para que hicieran limpias y pudieran hacerle algunos adelantos al campo. Y lo interesante de este relato de Bruno es que él también permite con su relato cotejar la información de otros. Por ejemplo, cotejar la información de Augusto Grosse, cotejar la información que sale respecto de qué personas vivían en Puerto Cisne en aquella época, con quienes él se relacionaba, y también de la colonia que ya estaba instalada desde el año 34, 35 en Puyuhuapi. Entonces él hace referencia de eso. Entonces también este trabajo permite entender los territorios vecinos a la isla Magdalena. Y posteriormente la complementación, y yo por qué puse la foto ahí, la imagen de la segunda edición. Porque la segunda edición de este relato es también interesante porque trae otros dos complementos, que es un relato de un análisis de la colonización de la isla Magdalena realizado por Mauricio Osorio, sobre todo los territorios adyacentes. Entonces, eso también nos da bastantes luces respecto de los pobladores que habitaban los sectores aledaños a la isla Magdalena, y también el trabajo de Blanca Morraz, El sueño de Magdalena, la experiencia de colonización de la familia Morraz Radgeva, que ellos llegan después pero también van a ocupar el mismo lugar que antiguamente ocupó Bruno Resna. Entonces también es una mirada desde la experiencia de una familia varios años después, pero que de todas maneras ya son 60 años en el tiempo, o sea, hace 60 años. Lo de Bruno Resna es prácticamente hace 80 años. Entonces, son experiencias importantes que es necesario conocer.
porque son experiencias de vida de alguien, de una persona que habitó un lugar en una situación bastante compleja y solitaria en aquellos años, donde no habían poblados cercanos. En Lago Verde encontré varios trabajos muy interesantes, como le señalaba este trabajo, las entrevistas que hizo la municipalidad de Lago Verde para la zona de Cisne Medio, de Tapera y del Lago Verde propio, con muchas entrevistas que nos permiten dar bastante relación de cómo se pobló el lugar, pero también hay un trabajo muy interesante que hizo la Asociación Mapuche Nahuentain sobre que el trabajo se llama Tain Cupan Lago Verde Guariameu, que es un trabajo que incorpora relatos de las familias de origen mapuche que llegaron a colonizar Lago Verde. Y esta mirada es distinto porque muchas veces la historia local, más en el pasado que en el presente, tendía muchas veces a destacar mucho más a los pioneros de origen europeo que a los pioneros de origen indígena o de origen mestizo, chileno o chilote. Entonces esa historia muchas veces se coloca el nombre del explorador o se coloca el nombre de la autoridad política que fundó la localidad o del funcionario que hizo el informe, por ejemplo, el caso de Stephen o de Simpson, que ellos hacían exploraciones oficiales mandatadas por el gobierno, o el caso del Perito Moreno, que las hacía por Argentina, mandatado por el gobierno argentino, y por lo tanto muchos lugares aparecen como la referencia de que él fue el primero que estuvo ahí, él fue el primero que pero en muchos lugares habían pobladores chilenos, habían pobladores indígenas habitando esos lugares, como también, pero también andaban en calidad de refugiados, o sea, podríamos decir arrancando tanto de la autoridad chilena como de la autoridad argentina que no les permitían ocupar ningún lugar, y como tampoco habían leyes que favoreciesen que ellos pudieran ocupar los territorios, entonces eh, pasa que estos lugares más recónditos, donde ellos podían ocuparse, o, perdón, podían refugiarse, eran lugares muy a trasmano. Y digo a trasmano, por ejemplo, el Lago Verde, eh, situémonos entre 1912 y 1914, era un lugar que estaba lejos de todo. Estaba lejos del mar, vale decir, lejos de Puerto Cisne o de Raúl Marín Balmaceda, que en ese tiempo no existían. No existían como tales, como puerto, existía el lugar geográfico, la desembocadura del Cisne y la desembocadura del Palena, pero no existía poblado ahí. Entonces, Lago Verde estaba lejos también de otros poblados, porque Gobernador Costa, por ejemplo, Río Pico son posteriores al año 1912. Entonces no había localidad, ahí no había nada. Lo único que existía era Comodoro, muy lejos, estaba Trevelin o Esquel, que eran los poblados que estaban ya a varios días a caballo desde Lago Verde. Entonces el Lago Verde estaba lejos de todo. Entonces las familias mapuches que pudieron llegar al lugar y establecerse primero, estar ahí en calidad de podríamos decir, huyendo de un lugar donde pudieran estar, y también la misma familia Solís, Antonio Solís, llega no solamente buscando campos para veranada, sino que llega porque en Argentina se crea la policía fronteriza del Chubut. Y la policía fronteriza del Chubut lo que pretendía el gobierno argentino era sacar a los chilenos que vivían en zona fronteriza, sacarlos. Entonces, se inventó de que estos chilenos eran cómplices de los bandidos norteamericanos que realizaron algunos crímenes, como el asesinato de Shoit Apiwan, el asesinato o asaltos de bancos que realizaban algunos y le echaban la culpa a los bandidos norteamericanos. Pero los chilenos los indicaban como cómplices, como que eran los que les arreaban los animales, los que hacían las cosas o que convivían pacíficamente con estos bandidos. Entonces a los chilenos también que vivían en esas localidades se le puso el rótulo que eran cómplices de los bandidos norteamericanos. Entonces la policía fronteriza del Chubut, que primero
el primero que la comandó fue Mateo Gebhardt, un austriaco, y el segundo fue Serri, que era argentino, y ellos apaleaban a los chilenos. Pues, si era solamente por sospecha o por ser chileno, le daban unos cuantos palos, lo llevaban detenido, les cobraban permiso de pastaje, hacían una serie les pedían los papeles de ocupación, como ellos no los tenían, eran detenidos, los corrían, obligaban a que se fueran. Entonces, Antonio Solís Martínez, en esas condiciones, él huye y se refugia un tiempo en Lago Verde. Y ahí se da cuenta que hay buenos campos como para veranear animales, empieza a traer animales y ahí empiezan otros Solís a visitar. Y como la mayoría de las familias, los Solís, los Cadagán, muchas de estas familias ocupaban lugares, campos cerca del poblado Las Pampas y el poblado de Río Pico. Entonces, este relato de las familias mapuches también nos orienta a nosotros para salirnos más allá de los solís. O sea, además de los solís, ¿quiénes más vivían ahí? O además de los cadagán, ¿quiénes más vivían en Río Pico y alrededores? Entonces ahí empieza a aparecer ya la importancia de por qué los loncochinos, por qué siempre los loncochinos aparecen en los relatos. Bueno, es porque los loncochinos efectivamente ya estaban ahí y fueron coetáneos de los solís. Entonces eso es importante desde el punto de vista de este trabajo que se señalaba de la asociación indígena, porque también nos permite conocer que fueron muchas familias que habían salido incluso de la zona de Río Bueno, de la zona de Osorno, y de la misma zona de donde viene la familia Solís. La familia Solís también viene de Río Bueno, como también el caso de los Foisi que llegaron a poblar el Valle Simpson, que también eran de La Unión, de Río Bueno, de esos mismos lugares. Y todos hicieron casi el mismo periplo, o sea, viajan a Argentina, se desplazan durante varios años, viviendo en distintas partes, incluso algunos conviviendo en las tolderías juntos con las familias indígenas y después llegan a ocupar campos en la región de Aysén. Entonces, esa historia de vida también sería un interesante trabajo hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó desde que estos chilenos tienen que salir de la zona de, de Valdivia, de Osorno, de La Unión? ¿Por qué salen hacia Argentina? Todo lo que viven en ese proceso que fueron varios años hasta que ingresan al territorio de Aysén. Y la historia, por ejemplo, de los Cadagán, de los Solís, de los Foisi, de los Orellana, de los Casanova, de los Loncochinos, de los Oyarzo, de todas estas familias, de los Arias, son idénticas. Vivieron situaciones muy similares antes de ingresar al territorio de Aysén. Entonces, analizar ese periodo, qué pasó en Argentina. Los investigadores argentinos están haciendo trabajos importantísimos. De hecho, hay muchos trabajos sobre el poblamiento de la familia Solís, sobre todo en el sector de Las Pampas. De hecho, el 65% de los habitantes del pueblito de Las Pampas, que ahora tiene el nombre de un político argentino, le cambiaron el nombre los argentinos, al pueblito de Las Pampas, hoy día el 65% de la población son de apellido Solís. Entonces, eso es un tema. A una familia entera que por situaciones geopolíticas, de que estaban en lugares de frontera, fueron dividida completamente, quedando unos Solises en Argentina que podían acceder a los títulos de dominio y otros que al ingresar a Chile y para poder tener los campos tuvieron que volverse a inscribir para tener papeles chilenos y poder optar a los títulos de dominio de los campos. Entonces, una familia entera que está dividida solamente porque están entre dos países. Y hay unos estudios bien interesantes de autores argentinos que hacen referencia al caso de esta familia. Pero el caso de los Solís podríamos decir que también es el caso de los Casanova, el caso eh, de la familia Aria, el caso de los Cadagán, que es una familia bastante grande, y de otras tantas, que están sus descendientes tanto en el lado argentino como en el lado chileno. El trabajo que aparecía en la lámina anterior, que fue muy rápido el de Sebastián Saavedra, es un trabajo de más de 500 páginas, es impresionante. eh, Habla de cómo se desarrolló la carretera austral en todo el territorio de Aysén,
pero es bien interesante las entrevistas que hace a los pobladores de Lago Verde, de La Tapera, de Cisne Medio y del mismo Cisne, de cómo era el lugar antes de que se abriera la carretera. Y lo interesante de este trabajo es que él no solamente incorpora las entrevistas a pobladores, sino que entrevista también, hace extractos de entrevistas a Augusto Grosse, publicaciones en los diarios en la época, incorpora fotografías también de cómo fue el proceso o la importancia para la gente que es de acá de Cisne, cómo influyó Augusto Grosse, cómo influyó doña Eugenia Vircio Piroli en, el, en tratar de que la carretera pasara por Cisne y no siguiera el curso original que era por Tapera a Lago Verde. O sea, hoy día recién se están iniciando los trabajos ya para unir definitivamente Lago Verde con Tapera, pero ese era el trazado original, primigenio de lo que era la carretera austral. Iba a ser una carretera pensada que debía conectar la región de Aysén hacia la región de los lagos, en aquel entonces, con una ruta paralela a la frontera, tal como lo hicieron los argentinos con la Ruta 40. La Ruta 40 Perón la pensó justamente que fuese una ruta que pasara muy cerca de la frontera con Chile. Entonces, esa Ruta 40 era para conectar Argentina desde el centro hacia Tierra del Fuego, pero fundamentalmente muy cercana a la frontera con Chile. Entonces Chile también con la carretera austral pensaba exactamente lo mismo, hacer una ruta que conectara, pero bordeando la frontera, como una manera también de incentivar que esos lugares se poblaran mejor y estuviesen incorporados a la vida nacional, que ese era también el criterio de las escuelas de concentración fronteriza, que era todo estaba orientado desde un punto de vista más bien geopolítico, más que una colonización propiamente tal con personas, era tratar de generar esta conectividad y eh, que esos territorios estuviesen conectados al Estado Nacional. Eso era la importancia. Y por eso que el hecho de que Eugenia Vircio Piroli haya modificado el trazado original de la carretera austral también es por un lado, un punto de gestión muy importante para los pobladores de Puerto Cisne, de Cisne Medio, y también de Puyhuapi, porque eso significó también que se incorporara, más que la Junta, porque la Junta de todas maneras iba a quedar cerca del trazado original. Pero a lo que es hoy, en gran parte es la influencia que tuvo ella en eso. También la influencia que tuvo el padre Ronqui, pero aquí en este libro de Sebastián Saavedra aparecen todas esas dinámicas muy bien explicadas. Y hay un libro muy interesante, igual de Patricia Carrasco y Claudio Frías, que son rostros. Y sobre todo hay entrevistas a rostros de Puerto Cisne y de Lago Verde. Bien interesante. De ahí también se sacó información valiosa porque el, el libro solamente tiene los rostros de la persona, como aparece ahí en la portada del libro, como también solamente las entrevistas. No interpretan nada, simplemente dejan la voz del protagonista entrevistado. Eh, ¿Y cómo está diseñada la guía? La guía tiene varios capítulos, vamos a ir muy rápido porque queda poquito tiempo, así que vamos a ir rápidamente. El capítulo 1 habla de las cuencas hidrográficas, los ríos Palén y Cisne. La número 2 remite a las exploraciones, a los ríos Palena, Roseló, Figueroa y Cisne. Las principales, como para tener claro la importancia que tuvo el padre García, Moraleda, posteriormente Simpson, Steffen, Augusto Grosse. Eso es muy importante tener en consideración que fueron como las más significativas, pero también hay otras como de Roselot, que también es importante consignar. Los pobladores espontáneos y colonizadores. Esto es muy interesante porque los pobladores espontáneos y colonizadores, en el caso de este territorio al norte, hay algunos que efectivamente llegan antes de 1928. ¿Por qué uno siempre habla del año 28? El año 28 es cuando se crea el territorio de Aysén y Aysén está incorporado en la división político-administrativa de nuestro territorio nacional. Ahí recién Aysén existe para el resto de Chile, porque antes Aysén estaba entre el sur de Yanquihue y el norte de Magallanes.
por lo tanto no existíamos. Como entidad geográfica no existíamos. Administrativamente dependíamos o de Magallanes o de Yanquihue. Y el límite era el paralelo 46, vale decir, donde hoy día está Puerto Ibáñez. Entonces, al sur de Puerto Ibáñez todo era Magallanes, y al norte de Puerto Ibáñez todo era Yanquihue. Por lo tanto, Puerto Cisne, que no existía, no existía, existía el lugar, como vuelvo a insistir, pertenecía a Yanquihue, como todo ese sector. Entonces, desde el año 28 en adelante se crea Aysén, y ahí empiezan recién los trabajos como para decir, otorguemos título de dominio, creemos una ley especial de Aysén, y se crea una ley de colonización de Aysén. Entonces, eh, después hay otro periodo interesante donde también la región viene otro impulso de colonización, que es entre el año 46 y el año 53, hasta que llegara el año 59, donde efectivamente se crean territorios y ahí aparecen definitivamente justamente el territorio donde queda Cisne, después queda Coyhaique, como territorios ya incorporados desde el punto de vista administrativo, y se crea el territorio general Carrera, y en ese territorio eso se llaman distritos, departamentos departamentos. Y en esos departamentos es ahí donde se le cambia el nombre. Ya el lago Buenos Aires deja de llamarse el lago Buenos Aires, y en la parte chilena se llama General. Pero eso a partir del 59, donde se crean todos estos nuevos distritos que van a organizar el territorio más parecido a como lo conocemos hoy día. Y, y ahí se habla en este capítulo también cómo se fueron poblando cada una de estas localidades diferentes, cada una con sus propias dinámicas, y las familias que llegaron, y la explicación de dónde también se dividieron. Es muy interesante. Hay familias, como por ejemplo la familia Oyarzo, que si bien es cierto llegó el año 21, pero sin embargo ellos siguieron poblando Lago Verde, y después los descendientes se van desplazando por otros lugares de la región, pero quedan cerca. Algunos se van a, a Tapera, a Cisne Medio, pero más o menos la familia Oyarzo sigue ocupando Lago Verde y la Tapera fundamentalmente. En cambio hay otras familias como los Solís que se reparten por toda la región. Entonces, eso también es interesante saber a dónde se fueron los hijos de Claudio Solís y a dónde se fueron los hijos de Antonio Solís. ¿Qué lugares repartieron? No solamente las familias que se quedaron en Argentina, sino en la región, a dónde fueron, a dónde poblaron, qué influencia tuvieron. Eso también se desarrolla en el texto, y se dice cuáles fueron los campos que ocuparon fundamentalmente, con quienes se casaron, porque estas familias pioneras también, los matrimonios se suceden después entre las familias que llegaron. Entonces ahí ya se empiezan a combinar los Oyarzo con los Solís, se empiezan a combinar con los Jaramillo, después con las otras familias que van arribando al territorio. Ahí hay una foto que después, obviamente, la misma familia Solís me va a ayudar a darles nombre a cada una de las personas que están ahí, para saber exactamente quiénes son los de la fotografía. También lo mismo de esa foto es de Puerto Cisne, es una foto que incorporó Leonor Valle en su tesis el año 52, que ya hizo una tesis para titularse profesora de historia, y hizo su tesis sobre la colonización de Aysén. Y ahí ella pone una foto de Puerto Cisne. Entonces sería importante igual con personas saber dónde estaba esa casa, y quiénes son las personas que aparecen en la fotografía. Es muy interesante, porque esta fotografía obviamente se tomó antes del año 52, porque la tesis ya la presentó el año 52, y esto fue un trabajo que la Municipalidad de Coyhaique rescató y publicó con la autorización, por supuesto, de la propia autora, que estaba viva en ese momento, que a mí me tocó entrevistarla para pedirle la autorización para sacar el libro. Entonces, ese libro se publicó en 1911, pues estaba inédita su obra, que era su tesis de titulación. Entonces, ahí aparecen importantes fotos que obviamente se pueden utilizar para la guía, porque ella autorizó que se puedan utilizar sus fotos. También hay un capítulo dedicado a la estancia Río Cisne, que es bien interesante, porque la estancia Río Cisne, antes del año 30, siempre se opuso a que la gente pudiera poblar. ¿Por qué? Porque la concesión que ellos tenían era muy amplia, eran 500.000 hectáreas. Entonces, era un territorio demasiado grande, abarcaba desde el mar hasta la frontera con Argentina, las primeras concesiones.
La segunda después le fueron reduciendo a 150.000 hectáreas y después la última que le hacen el año 59 es reducirla a 50.000 hectáreas. Entonces, toda esa historia de cómo fue y al momento en que se le empiezan a reducir el territorio que ocupaban, los pobladores que se estaban ingresando y poblando pueden realmente solicitar esos predios. Entonces, por eso que es importante hablar de la estancia y su evolución, porque eso nos permite entender a nosotros por qué antes del año 30 la gente no puede ubicarse en los territorios porque estaban ocupados por la estancia. Entonces, pues a medida que la estancia le van reduciendo su concesión, los pobladores van ocupando esos campos. Pero no es porque ellos no estuvieran, de hecho, muchos de ellos fueron corridos, como la familia Ay, por ejemplo, Melchor Cadagán, que estaban ahí y fueron convidados a salir, digámoslo en un término eufemístico, como decir, ustedes no pueden estar acá porque esto es de nosotros. Así que, a pesar que era un arriendo, no eran propietarios de los terrenos, eran arrendados, eran concesiones. Entonces, eso también permite entender por qué el territorio se puebla sin medio, por qué se puebla después del año 33. No es que la gente no hubiese llegado, o sea, por qué llegaron a Lago Verde en 1912 o 1914 y por qué acá se coloniza después. Es porque la estancia no permitía que se colonizaran antes. Entonces, por eso es importante hablar de la estancia, para poder entender las otras dinámicas de poblamiento. Y lo que pusimos también, un trabajo que por esta casualidad de la vida se logró, era un regalo que me han hecho algunas personas como Mauricio Osorio, como también algunos funcionarios de bienes nacionales o del MOP, que son copias de documentos, de decretos. Y gracias a esas copias de documentos de decreto apareció uno que era muy importante para este trabajo, que era eh, cuando le quitan terrenos le reducen los terrenos a la estancia Cisne y empiezan a dividirlo en 11 lotes. Y dentro de esos 11 lotes le dejan el uno solamente a la estancia y los otros 10 se lo reparten a distintos pobladores. Y en la guía van apareciendo cada uno de los lotes y a quién se lo entregaron, copia por copia. O sea, decreto por decreto. Es el mismo decreto, pero cada uno de los lotes a quién se lo entregaron. Y ahí aparece interesante porque a Francisco Solís Enríquez, que era la persona que ocupaba campos en Emperador Guillermo, también tuvo un terreno eh, eh, ahí en el sector de lo que antiguamente fue parte de la estancia, pero que después quedó cerca del sector de Tapera. Después hay un capítulo que lamentablemente no está desarrollado al máximo, pero les vuelvo a decir a la gente, si ustedes quieren saber más sobre la creación de poblados y apertura de caminos, tienen que leer el libro de Gonzalo Saavedra, porque ahí está explicado de una manera maravillosa, con mucha información, y que ustedes ahí van a encontrar todo, hasta los detalles de cómo se estaba reseñando a través de los diarios lo que se estaba haciendo y finalmente cuando se abre el camino, lo que costó antiguamente. Todos estos caminos no es nada nuevo, o sea, Chan desde la primera vez que fue intendente, la segunda y la tercera vez, cuando él le tocó ser intendente, siempre abogó para que Puerto Cisne tuviera un puerto y además tuviera camino, que se conectara Puerto Cisne con la frontera con Argentina. Al final eso se logra mucho tiempo después, pero la intencionalidad siempre estuvo. Lo que pasa es que no se materializó oportunamente. Entonces, en el fondo, la creación de la carretera austral y por qué la gente que habita los territorios le da tanta importancia, porque fue la materialización de anhelos que venía por años solicitados y que había sido por mucho tiempo comprometida por las autoridades, pero a veces por falta de recursos, por tiempo y por un montón de razones nunca se concretaban. De hecho, el camino, los primeros 12 kilómetros del camino desde Puerto Cisne hacia el interior, fue lo que se construyó y después costó mucho abrir el resto de camino para conectar, por ejemplo, con Tapera. Los proyectos estaban siempre en la carpeta de proyectos, conectar Cisne con Tapera y la frontera, pero nunca se hizo.
Nunca se hizo. De hecho, el mismo administrador de la estancia Cisne exploró, solicitó, quiso abrir el camino y no lo logró. Al final se fue, que era John Donne. Al final se aburrió y se fue. Entonces, eh, la materialización de la carretera austral fue como algo que cambió el escenario de estos lugares. Hay un capítulo que se quiso incorporar porque va a ser de mucha utilidad para los prestadores de servicio, que es la toponimia. La toponimia es muy interesante porque permite saber por qué a un lugar se le da ese nombre, qué fue lo que motivó el topónimo, dónde se localiza y desde cuándo se llama así. Entonces es muy importante de la toponimia. Y finalmente, al final, está la bibliografía y fuente de consulta para que la persona ahí busque. Generalmente en las guías nunca aparece la bibliografía en las fuentes referenciales y yo pienso que eso es fundamental, porque en una guía no se puede poner todo, porque no es un libro, es una guía, pero sin embargo esa guía también tiene que remitir a las fuentes, para que si a alguien le interesa más la historia y le interesa profundizar, tiene que ir a las fuentes. Muchas gracias, así que ahora está abierta para las preguntas. Muchas gracias. Hola, buenos días, profesor, historiador, lo sigo siempre. Yo soy de Villa Mañiguales, he venido a Coyhaique a escucharlo, a enterarme, tengo sus apuntes siempre guardados y hoy día he disfrutado esta mañana de toda esta historia de la corporación Queulat y varias cosas que no sabía y que me parecieron muy, muy interesantes. Siempre hay un relato de las casas brujas, nunca se sabía por qué se habían ido, las familias que habían llegado, por qué se tuvieron que ir para Argentina. Eso yo no lo tenía claro. Hoy día me quedó clarísimo y por qué pudieron volver eso de quitarle las hectáreas a la, ¿cómo se llama? A la estancia que estaban pero enteros tomados de los territorios, no dejaban que la gente pudiera habitar y cultivar, tener sus casas, su territorio, querían solamente el trabajo de ellos. Así es que eso me impactó porque era una cosa que yo quería saber. ¿Por qué se fueron? Por qué estuvieron tanto? Por eso que ahora tenemos una cultura así como fusionada, po, patagónica, mate, chilote, tenemos, como que no tenemos una identidad definida, tenemos una influencia de los territorios argentinos, de los del norte y los de Chiloé. Gracias, gracias, yo fascinada, no me perdí nada. Tomé desayuno aquí escuchándolo, así es que me encantó. Muchísimas gracias. Yo soy Lucila Pizarro de Villa Mañiguales. Muchas gracias, señora Lucila. Ujú. No sé, yo sí me... ¿Cómo, cómo levanta la manito? ¿Cómo se lo Sí. ¿Quién levanta la mano? Yo. ¿Vas a hacerlo tú? Porfa. No, adelante, Miguel. Ya, buen día para todos, buen día, Leonel. Un gusto en volver a verte. Muchas gracias. Bueno, disculpa que he llegado un poco tarde a la conversación. Me había mandado aquí de Villa Mengual la invitación, así que recién accedo, pero muy agradable lo que he escuchado. Eh, y un poco las referencias a esto de la cultura construida binacionalmente. Yo creo que ahí está la identidad, no necesariamente, comparativamente, no somos porque no somos eso que conocemos, sino que tenemos nuestra verdadera raíz, y tú has trabajado mucho sobre el folclore, sobre cosas muy interesantes. Eh, ¿Qué podemos saber respecto de, porque, por ejemplo, yo me dediqué a investigar y a escribir un poco sobre
las primeras instancias de colonización del territorio, especialmente el viaje de exploración que hubo inicial por el lado chileno hacia el Cisnes, el reconocimiento del Cisnes, y también el reconocimiento de las comisiones argentinas sobre la zona del lago Fontana-La Plata. En ese caso, un equívoco recurrente era considerar que el río Aysén nacía en el lago La Plata, y la búsqueda de esta binacionalidad, un poco intencionada por el sistema inglés que requería atravesar estos territorios para llegar a sus colonias. Y explicamos con eso ovejas y explicamos un montón de cuestiones que tienen que ver con la Pax inglesa. ¿Qué te parece a ti esta mixtura que empieza a sucederse en estos territorios? Porque aquí yo estoy hablando ahora de Alto Río Sangre, Argentina, y aquí han ocurrido situaciones. Por ejemplo, este pueblo tiene una raíz chilena importante, muchísima gente que puebla aquí han sido familias chilenas. Los Soy Vegas chileno, especialmente. yo soy chileno y argentino. Este, entonces, aquí hubieron economías montadas, especialmente lo que tuvo que ver con el acerreo de leña sobre el Plata, manejo de bueyes y toda una cuestión de atraer a los contingentes chilenos que no solo tuvieron que ver con las ovejas, sino en este caso hicieron sintonía un poco más con la raíz chilota o con los saberes chilotes del manejo de bosque y demás que reconocemos. ¿Has trabajado algo de esto? ¿Te ha interesado en algún momento? ¿Escuchas algo sobre la frontera, sobre las relaciones así de paso de uno y otro lado con Fontana La Plata? Sí, sí, efectivamente. Hay bastante trabajo, o sea, todos los que de alguna manera investigamos la historia de Aysén, tenemos que necesariamente estudiar la historia del poblamiento de Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro. ¿Y por qué es importante? Porque nuestras historias territoriales están unidas no solamente por la situación geopolítica a raíz del Tratado Límite de 1881 y en los procesos de la conquista del desierto y de la pacificación de la Araucanía, como procesos que fueron coetáneos y que fueron incluso acuerdos binacionales. O sea, el presidente Pinto con el presidente Julio Argentino Roca, ellos acordaron despoblar los territorios de indígenas y traer colonos europeos. Y eso por eso que es también coetánea prácticamente la colonización alemana en la zona de Valdivia y Yanquihue, junto con la colonización galesa en el Chubut. Entonces, esos procesos significaba que en el siglo XIX había un pensamiento de decir, existían dos polos, la civilización y la barbarie. La civilización eran los europeos, la barbarie éramos nosotros, los indígenas y los mestizos, los que vivíamos en estos territorios y que no teníamos educación formal, no éramos desarrollados, y éramos un problema porque ocupábamos territorios muy importantes y muy grandes. Entonces, todo el sur de Chile, de la antigua frontera que del tiempo de la colonia, era un territorio muy, muy rico, con muchos bosques, con muchas praderas, con muchos recursos, que estaba ocupado por indígenas. Entonces, eso justificó la pacificación en la Araucanía, por eso es un nombre bastante eufemístico, pero que significó lo mismo que la conquista del desierto. Fue exactamente lo mismo. Era sacar a los indígenas y incorporar el Estado Nacional, incorporarlo al territorio nacional, pero desde el punto de vista de una ocupación. Y en Argentina y en Chile se hicieron con iguales, se utilizaron los mismos métodos, con la diferencia que en Argentina lo han hecho más explícito. En Argentina hay muchos libros que relatan cómo fue la conquista del desierto, cómo fue después la venta como esclavos de los propios indígenas y cómo se les llevó, por ejemplo, andando 400 kilómetros a pie y todo eso. Entonces, ese proceso está muy bien descrito en Argentina, pero en Chile está algo vedado, no se da a conocer. Pero también este otro proceso que señalaba usted,
que posterior fue de cómo estas familias que poblaron los distintos territorios, tanto de la Patagonia Argentina como la chilena, necesitaban tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades para sobrevivir en el territorio. Y en el caso del lado argentino, curiosamente la gente siempre cuando se refiere a chilenos habla de chilotes. Y la Argentina no fue solamente colonizada por chilotes o trabajada por chilotes. Algunos sí, pero otros no. Otras familias, sobre todo la que pobló Aysén, venían todos de La Unión, de Río Bueno, de Valdivia, de Temuco, de Loncoche. Y era gente que sabía de agricultura y sabía de trabajo en madera. Y sabía también de navegación en ríos. Tenía esos conocimientos que también los chilotes los tenían, pero de manera distinta, porque el chilote estaba acostumbrado a vivir entre las islas y vivir entre las islas, por lo tanto eran muy buenos para hacer embarcaciones, muy buenos para trabajar la madera. Pero esta gente de allá de Valdivia tenía el conocimiento también de trabajar la madera con el hacha, pero también sabían hacer aserraderos, también conocían otras formas de trabajo agrícola porque vivían en un paisaje, en un clima distintos. Y esa gente fue la que pobló Neuquén, Río Negro, Chubut, desde el norte y desde Chile. Y esa fue la gente que también llegó a Lago Verde, a La Tapera y a muchos lugares de Valle Simpson, estas familias, que no eran chilotas, eran del sur de Chile, pero no eran chilotas. En cambio, los sectores costeros, como Puyuhuapi, Raúl Marín Balmaceda, Puerto Cisne, Puerto Aysén, fueron colonizados desde Chiloé y en distintas oleadas, y siempre fueron visitados por familias chilotas, y después las familias cuando necesitaban contratar cuadrillas, lo hicieron también de cuadrillas chilotes que transmitieron todo ese conocimiento. Y también las familias que llegaron de Europa a colonizar y que tuvieron las concesiones de las compañías ganaderas y posteriormente estuvieron en los territorios, también dejaron sus formas de organización y de trabajo. Entonces, lo que hoy día tenemos es lo que señalaba, más allá del curanto y el cujen, nosotros podríamos agregarle también los chapalés, los milcaos, la once galesa, porque en realidad tenemos mucho de las culturas indígenas, tenemos mucho de la cultura chilota, tenemos mucho de la cultura del centro-sur de Chile, la influencia alemana y de la gente del sur de Chile, de esas localidades. Tenemos mucho de los galeses, tenemos mucho de los ingleses, también de la forma de organización. De hecho, todos los cercos, de los alambres con poste y varilla, eso es todo influencia inglesa. La forma de organización de los galpones, los corrales, la forma de trabajar el ganado ovino es influencia inglesa, escocesa, fundamentalmente. Entonces, tenemos muchas costumbres fusionadas que no son ni chilenas ni argentinas, son europeas, de diferentes partes de Europa, son indígenas, especialmente mapuche y tehuelche, y son chilotas, y también son del sur de Chile, y son de las familias alemanas, y son de las familias galesas, porque también son las que más influyeron en nuestra cultura. Entonces, no nos puede sorprender a ninguno que en Río Senguer existan muchas familias de origen chileno, pero son las mismas familias que llegaban de Río Bueno, que poblaron el Gato. Dicen, por ejemplo, la familia Vega es una familia que se repite en Senguer. Hay muchos Vegas viviendo en Senguer. Y todos esos Vegas de Senguer, igual que Solís que hay en Senguer, o Casanova, o Arias, son los mismos que llegaron a Lago Verde, son los mismos que llegaron al Gato, son los mismos que llegaron a Valle Simpson, y estas familias transuntan entre los diferentes lugares, porque toda esa gente de Ñireguao, del Gato, de Alto Mañiguales, iba a comprar al negocio cerca claro, iban al lugar, al Coite. Entonces, al Coite y a la Pelec, sí. Y a Pelec, exactamente. Sí, eso es contundente. O sea, estamos hablando de un 80% de familias constitutivas de lo argentino y lo vedado. Porque esto que tú decías del chilote se utiliza en doble vía. Tanto lo he notado yo en COSAI que en otros lugares, o sea, es un estigma hacia las clases subalternas. El llamar chilote tenía algo de despectivo originalmente. Bueno, en Argentina lo sigue siendo. Pero ya hay otros grupos subalternos que han tenido ese papel, o sea, bolivianos, ahora paraguayos y demás, que también son parte de la formación cultural. Ahora, yo sin monopolizar esto, y discúlpenme, pero ¿qué te parece la condición de clase social en el poblamiento del territorio? O sea, esto respondía a políticas
nacionalistas, a ideologías nacionalistas, o respondía a una cuestión de clase que tenía que ver con el siglo XIX, con la Belle Époque y con la idea de aristócrata que estaba tanto en Chile y Argentina y llevó a un reparto quizás hegemónico de las grandes porciones de territorio. Sí, es lo que usted señala esencialmente. La época del siglo XIX y comienzo del siglo XX está asignada por esta situación de considerar que personas o grupos sociales europeos, fundamentalmente, o norteamericanos, son superiores a los criollos, a los mestizos, a los indígenas, y sobre todo son superiores a los habitantes del lugar. Entonces los políticos, los presidentes de ambas naciones privilegiaban a este tipo de colonización, sobre todo de europeos o de norteamericanos, por encima de cualquier intento de colonización con nacionales. El único que hizo una excepción fue Nicolás Avellaneda, que en 1876 él creó una ley de inmigración que decía que cualquier extranjero podía ocupar territorios en Chubut, en Santa Cruz, en Río Negro y en Neuquén. Y eso significó que muchos chilenos se fueran a poblar esos territorios, o sea, por eso se fueron, gracias a Nicolás Avellaneda. Pero después, al poco andar, los argentinos se dieron cuenta que ellos no querían este tipo de colonos, no querían al chileno, querían europeos. Entonces empezaron a crear, a inventar cosas como para tratar de generar una imagen del chileno, como la que hizo Chile también con los mapuches. Si acá se perdía una vaca, le echaban la culpa al indígena, y así justificaban sacarlo. Entonces le inventaban que el que se robó la vaca fue el indio, el que quemó el galpón fue el indio. Así fue en Chile. Entonces en Argentina hicieron lo mismo, pero con los chilenos. Entonces, no importa si eras Rubio, o si eras Foysic, o eras Solís, daba lo mismo, aunque no fueras indígena, solamente por ser chileno tenías que salir. Y eso es lo que hizo la policía fronteriza al Chubut con Mateo Gefcar y Eduardo Serri, que Correcto. solamente por ser chileno le decían, no, este es cómplice de los bandidos norteamericanos, estos son los empleados que tienen los gringos para hacer sus fechorías. Entonces hay que sacarlo, hay que correrlo, hay que apalearlo y hay que declararlo persona non grata, hay que sacarlo del territorio. Y eso fue lo que originó. Pero sin embargo, en ambas Patagonias, nosotros tenemos algo muy distinto al resto de Argentina y al resto de Chile, que como la colonización fue tan compleja, pues es tan difícil, y fueron grupos distintos que se sometieron a las mismas reglas que las imponía la naturaleza y la lejanía, se creó una cultura mucho más igualitaria, y en donde las relaciones entre los empleados y los patrones fueron mucho más horizontales y más colaborativas. Y de hecho, muchos estancieros, muchas personas que tenían mayor capital, facilitaron que sus empleados pudieran acceder a los campos, pudieran ser propietarios de los campos. Y eso hay testimonios enormes a ambos lados de la frontera, donde efectivamente fueron los mismos capitalistas, dueños de los sectores que crearon las condiciones para que sus empleados fueran propietarios de campos, amparándose en las leyes que creaban ambos países. Y eso fue fundamental. Ya, muchas gracias, muy amable. Ahora, Francisco Abarca. Y no estaba la señora Blanca Morraz, no estaba pidiendo la palabra hace rato. Está con Francisco y después seguimos con Blanca. Ah, ya. ¿Cuál es Francisco? No lo veo acá. Acá. Ah, ¿ya se la diste? ¿O lo pincho? ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Ya. Hola, muy buenas tardes ya, profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas Acá tardes. Francisco Abarca, concejal de la Comuna de Cisnes. Bueno, yo en realidad tengo una consulta no tan para desarrollar el tema histórico, pero sí, primero quería hacer un comentario. Quería felicitar a la corporación, quería felicitar, bueno, a la presidenta, a su equipo de trabajo, a Débora, y a todas las personas que forman parte de la corporación, obviamente a usted, don Leonel, por el trabajo que han realizado. Tuve la suerte de poder estar en Lago Verde cuando se empezó a conversar sobre generar este material, esta guía histórico-cultural del territorio de la corporación, y destacar que también tiene como todo un sentido, ¿no? Que no es solamente generar una guía para que haya otro documento histórico, sino que también está muy enfocada para poder fortalecer el ámbito productivo, para poder este relato
identificarlo a todas las personas que son parte de la corporación y que realizan un turismo con sentido y empezar a como unificar las voces en relación a la historia y el relato de la Patagonia Norte. Así es que también es un esfuerzo por mejorar todo este desarrollo turístico y productivo, así que felicitarles porque yo estuve en esa conversación, estuve en ese momento que la corporación estaba dando esto y hoy día se concreta, así es que habla muy bien del trabajo que han realizado y llevar a la práctica esto, bueno, sin duda que ha sido un camino largo, pero se felicita. Así es que eso por mi parte, como comentario. Por supuesto que esta ha sido una maravillosa mañana escuchando toda esta historia. Esperamos ansiosos el momento de poder tener la guía, ¿no? Y felicitarlos. Don Leonel, ahora me despido ya con la consulta. Respecto a toda esta historia, o sea, toda esta guía, el proceso de conformación en el que usted ha hecho un recorrido por los distintos documentos históricos o que relatan la historia en esta zona norte, ¿cuál podría ser su conclusión en relación porque a mí todavía me queda esa sensación cuando visitamos a las personas, cuando estamos con los vecinos, con las vecinas, que cada uno sigue manteniendo un documento histórico, un material, un tesoro, algo muy valioso por ahí, y que tal vez no se ven reflejados en estas publicaciones que ya están hechas. Entonces uno siempre tiene la sensación de que falta todavía por seguir publicando y por seguir fortaleciendo esta historia. Eh, ¿Cuál es su impresión al hacer este recorrido de lo que es la zona norte? ¿Dónde sería como la localidad en donde aún falta más, siente usted, desarrollar este aspecto? Eso por mi parte, muchas gracias. Sí, esencialmente lo bueno que tiene publicar algo es que todo lo que la persona logra recabar o lo que las personas puedan decir o entregar queda visible para todos. Y siempre en este trabajo van a quedar espacios sin considerar. Va a faltar material o porque la persona en ese momento que se visitó estaba considerada su entrevista, pero en el momento que se visitó la persona no estaba o estaba medio delicada de salud o había viajado y después se pierde el contacto y simplemente el libro se publica y no se considera el testimonio de esa persona ni tampoco los documentos que ella pudiera llegar. Pero eso no significa que eso quede pendiente. El hecho de que después se sepa que eso está pendiente, a lo mejor otro investigador u otra persona lo levanta en una posterior publicación y va generando. Siempre pasa esto porque los investigadores que son señeros, los que empezaron con la investigación, por ejemplo, Waldo Araya, don Gabriel Santelice, ellos se encontraron con muy poco. Lo único que tenían a mano era Stephen, sí, Enrique Simpson, cosa de los exploradores, pero respecto de la colonización no tenían nada. Entonces, después cuando fallece, por ejemplo, el general Marchán, y su viuda le entrega todos los documentos que Marchán había guardado, se los entrega a don Gabriel Santelice, y don Gabriel Santelice después publica su memoria, ahí se llega a un montón de documentos que permiten abrir prácticamente el abanico de lo que fue Aysén. Y esos documentos, a su vez, lograron abrir otras fuentes de documentación importantes, que era el Ministerio del Interior, el Archivo Nacional y todo. Generalmente es todo lo contrario, o sea, cuando se omite algo, se tiene la oportunidad de saber que efectivamente ahí hay una fuente importante y que a la larga se cubre igual. Es como lo que no se debe hacer es, sabiendo que existe un material valioso, ocultarlo o, o perniciosamente tratar de que eso no se difunda o no se divulgue, porque no nos interesa. Y esa es la gran diferencia que muchas veces ocurre cuando a la investigación histórica se le coloca un sesgo político o un sesgo ideológico. Es decir, no pongamos eso porque le hace daño a este sector político o se va a develar ciertas cosas que nosotros no queremos que se sepan, cuando en realidad develar la historia o develar la verdad tal como ocurrió significa también una posibilidad de crecimiento,
porque también podemos entender por qué muchas veces nosotros hemos quedado rezagados, o por qué hemos quedado relegados, por qué no se abrió el camino, por qué no se hizo tal cosa, o qué influyó para que nosotros no tengamos eso. Y muchas veces saber ayuda mucho más, porque evita que se levanten especulaciones o se levanten comentarios de que están muy lejos de la verdadera realidad, porque a veces algunas cosas no se hacen o no se llevan a buen término simplemente porque no existían los recursos, no porque la gente no lo quisiera hacer. Y en otros casos es porque efectivamente no se quiere hacer, porque no se quiere dañar la imagen de cierto personaje o de cierta familia para que eso no se sepa. Y así es como se oculta la información. Y por eso que digo es que es al revés la situación. Cuando algo se omite, después otro investigador tiene la oportunidad de develarlo y decirle, este investigador por falta de recursos no pudo llegar a la isla Magdalena y ver tal cosa. Pero ahora yo sí puedo porque gracias a que él lo dijo, de que esto no lo había podido incorporar, yo lo incorporé. Y así pasa, por ejemplo, con todas las tesis, las investigaciones. Las tesis lo que hacen es tratar de llenar un espacio que otro investigador no cubrió, simplemente. Así se construye el conocimiento, la vía de velar. Por eso es que es tan bueno cuando la gente a uno lo critica, cuando uno le dice, tú no pusiste tal cosa. ¿Ya qué cosa no puse? Ese documento que es importante. Ah, perfecto. Entonces en una próxima edición lo vamos a incorporar. Así es. Bien, muchas gracias. Gracias. Ahora el último comentario, Blanca. Blanca Morraz. Ahí. Ella tiene que... abrir el micrófono. Blanca Morraz. Dile que está muteada. Está muteada. Sí, ahora sí. Ahí sí. Ya, gracias por lo último que dijiste y yo te voy a hacer una crítica. Mira lo que tengo. Ay, no se ve aquí, por Dios. Pero tengo un libro que se llama La última colonización de Aysén, Meli Moyo. Entonces encontré algo que me parece relevante y que no lo pusiste. Y es haber puesto las últimas 3 colonizaciones o los 3 últimos pueblos que se crearon en el territorio que hablaste, que son Sí. Melimoyo, Ujú. que son Gala y que Sí. son Gaviota. Exacto. Muy linda tu presentación, nos aclaras muchas cosas, pero como que está bien carga al lado argentino. Yo soy más chilote, yo voy a defender los remos, las botas, las boinas y todo lo que tiene que ver con este mar. Felicitaciones, un trabajo hermoso y ponerlo en la reseña, por favor. Las 3 últimas localidades que se crearon en la región, que son tan jovencitas. Consulta, ¿quién es el autor de ese trabajo que hace referencia? Brito, Ah, ya. Natalia Brito. Natalia Brito, ya. Mira, lo editaron con fondos del gobierno regional y lo editó Nire Negro. Ah, Un excelente. trabajo hermosísimo de Melimoyo, y Gala y Gaviota han quedado siempre huérfanas. Ya. ¿Ya? Muy importante. Eso Lo vamos a tener presente. es todo y felicitaciones. Muy lindo tu trabajo y gracias a la corporación por haberse movido para hacer estos proyectos que son tan difíciles hacerlos cuando tú estás a cargo de. Lo sé por experiencia. Gracias. Gracias. Estamos, entonces, muchas gracias a todos los que participaron, a los que preguntaron, los que quedaron hasta el final. Esta información por ahora está en forma digital, la vamos a compartir en la página web www.corporacionqueulat.cl y también, esto es muy importante, vamos a tener algunos talleres en Puerto Cisne, que son las cabeceras comunales, Puerto Cisne y Lago Verde. Vamos a estar avisando con tiempo y vamos a tener acercamiento para esos lugares, para las localidades cercanas. A fin de año, específicamente en noviembre, vamos a tener un taller en Puyuhuapi con esta guía ya impresa. Hemos postulado proyectos también para conseguir esos recursos. No es mucho, pero sí ya vamos a tener, por lo menos para los asistentes a las reuniones, impresiones de esta guía. Y más información siempre van a encontrar en nuestras redes sociales como la Corporación Queulat,
está en Instagram y en Facebook. También quiero agradecer tremendamente a Leonel todo lo que lo he molestado y lo he presionado en momentos que no han sido tan fáciles, y muchas gracias por el trabajo, la conciencia en este trabajo. También vamos a ver la posibilidad de subirlo a YouTube, y para que así toda la gente tenga acceso a esta reunión que tuvimos hoy día, que fue muy interesante y que nos motiva mucho y a valorar nuestro territorio, a sentirnos por qué escuchamos el chamamé que de repente se critica tanto, o por qué tenemos tantas costumbres argentinas, o tenemos tanto chilote tan en nuestro ADN. Entonces podemos entendernos nosotros mismos y podemos aceptarnos más. Muchas gracias nuevamente, Leonel, y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos. Seguiremos trabajando en esta actividad de unificar el territorio. Chao, chao.